Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y en esta ocasión les tengo un extraordinario invitado de América del Sur. Alejandro Bernal es un periodista colombiano con más de 10 años de experiencia en algunos medios de comunicación muy importantes, desde luego ahí en Colombia y el resto de Latinoamérica, como son Caracol Radio, History Channel y RCN Radio, entre otros medios de comunicación. Actualmente es productor del programa Noche de Misterio de Caracol Radio, un podcast de misterio que es muy escuchado en toda Hispanoamérica, con inclusive actualmente más de 80 millones de reproducciones en YouTube. Y desde luego es director de Mandrágona Misterios en YouTube y panelista habitual en el famoso programa también de Más Allá. Alejandro, muchísimas gracias por haber aceptado esta conversación. Esto muy gentil, para mí es un honor tenerte en esta ocasión de invitado. Muchas gracias, Carlos. Para mí es un placer hacer parte aquí de tu espacio. Gracias por tenerme en cuenta y sobre todo creo que somos una hermandad latinoamericana de investigadores que realmente tenemos un interés genuino y profesional por el fenómeno OVNI, así que para mí es un auténtico placer estar aquí contigo. Sí, lo has señalado bien, debemos de integrarnos gracias a estos medios de comunicación que hace algunos años ni siquiera los pensábamos. Como te había comentado, Alejandro, me gustaría mucho que Sí. eh, que conversáramos, que nos hablaras sobre ese ovni estrellado en Colombia, porque, bueno, recuerda que todas las últimas presentaciones que se han desarrollado en los medios de comunicación, las presentaciones en el Congreso de los Estados Unidos y dos presentaciones que llevamos aquí en México, pues de alguna manera han traído nuevamente al presente lo que ha ocurrido en el pasado, pero muchas de las generaciones nuevas de los jóvenes no conocen lo que ha ocurrido en el pasado. Así es que uno de los puntos que yo te agradecería mucho que nos platicaras sobre precisamente ese o esos ovnis estrellados que han ocurrido en tu país. Así es que te dejo, Alejandro, y adelante, por favor. Muchas gracias, Carlos. Pues bueno, les quiero contar un incidente que ocurrió en julio del año 1956, un incidente conocido como el ovni estrellado en Aranda, Pasto, o también más conocido por los investigadores de este país como el Roswell colombiano. Pero como sabrás, Carlos, y como descontextualizar a los espectadores de qué pasaba en Colombia en esos años y en qué circunstancias se produjo este incidente. Resulta que el 9 de abril de 1948 se produjo algo que se conoció como el Bogotazo, un suceso que cambió para siempre la historia de Colombia. Un aspirante a la presidencia de este país, Jorge Eliezer Gaitán, fue víctima de un magnicidio, fue asesinado. Una turba iracunda ultimó a la persona que perpetró este asesinato y desde entonces el país tuvo un proceso realmente de convulsión política y social muy grande que me atrevería a decir dura hasta nuestros días. En ese contexto, hacia el año 1953, asumió la presidencia de la República de este país Gustavo Rojas Pinilla, un hombre con formación militar, podríamos decir que una especie de dictador, por así denominarlo, al menos así lo determinan algunos historiadores. Entonces, en esta época convulsa de este gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, ocurrió este incidente ovni, el de este estrellamiento de este objeto volador no identificado en Aranda, Pasto, en 1956.
Lo que reportan los investigadores y en específico algunas fuentes periodísticas es lo siguiente. Resulta que el 7 de julio de 1956, a eso de las 8:30 de la noche, en el municipio de Aranda, en Pasto, quiero también contextualizar a las personas que nos ven de otras partes de Latinoamérica. Pasto vendría siendo como una provincia, una región hacia el sur del país, podríamos decir que fronteriza con Ecuador, con la vecina nación ecuatoriana, y en una de estas regiones que hacen parte de esta provincia de Pasto, imagínense, 8:30 de la noche, se observa un extraño objeto pasar por el cielo de Aranda. Se ilumina el cielo 8:30 de la noche y de acuerdo a los testigos aparecen unas extrañas nubes de color azul en el firmamento. Unos instantes después se escucha un gran estallido que violenta el silencio que imperaba en ese momento en esta zona. De acuerdo a los testigos y a los investigadores que han recabado información, que la recabaron en ese momento, obviamente muchos quedaron estupefactos, no solamente al observar esta extraña luz, sino ese estruendo. ¿Qué fue lo que apareció en el cielo de Aranda Pasto en 1956 que fue tan sorprendente? De acuerdo a las primeras fuentes, este extraño artefacto de origen desconocido se estrelló en un lugar muy cercano a lo que es hoy en día el cementerio de Nuestra Señora del Carmen. Así se llama hoy en día este campo santo en Aranda Pasto, en aquel entonces no tenía ese nombre, y de inmediato aparece un hombre que es idéntico en los informes de la aviación de Colombia, también en un artículo periodístico de un medio colombiano como el señor Luna, de ese apellido. De acuerdo a estos informes, el señor Luna, minutos después de percibir esta nube azul muy extraña, de escuchar este estallido, se dirige al cementerio de Aranda y se encuentra con algo muy extraño, unos fragmentos de algo que este señor no comprendía. Hay que entender que esta es una región, podríamos decir, muy rural, personas campesinas, labriegos, gente muy humilde con una vida muy básica. El señor Luna recopila algunos de estos fragmentos y procede a informarle a la policía local de lo que había sucedido. Obviamente todo el pueblo se dio cuenta, los policías se estaban dirigiendo. Según una nota periodística publicada por el Diario Intermedio de Colombia, el señor Luna le suministró estos materiales a las autoridades colombianas, a la policía. Pero lo más extraño de este caso, Carlos y espectadores, es que de acuerdo a investigadores colombianos y a otros ufólogos en Latinoamérica, hay un informe que hace parte de la inteligencia estadounidense, el informe que es conocido como Project 10.073, en donde se hace referencia a un incidente, el case Aranda, el caso Aranda, en donde militares norteamericanos en fechas muy cercanas a las que sucedió este evento tan extraño, se desplazaron hasta Aranda Pasto, se hicieron con esos fragmentos que habían sido recolectados en primera instancia por el señor Luna, que luego habían obtenido las autoridades locales. Ya te imaginarás, Carlos, lo extraño que en una región apartada de Colombia, casi que fronteriza con Ecuador, aparecen unos gringos, 1956, preguntando por unos fragmentos, se lo llevan todo y solicitan que se guarde sepulcral silencio al respecto. De acuerdo a las informaciones recabadas por investigadores, gran parte de esta información se encuentra en un informe de la Fuerza Aérea Colombiana, un informe clasificado. Hay que darle un contexto a nuestros hermanos latinoamericanos. Por un lado, en Colombia es muy difícil acceder a este tipo de información debido al conflicto interno que tiene el país. Es un país en guerra y al ser un país que está en conflicto desde hace más de 70 años, liberar información en el ámbito militar es muy difícil, es muy complicado. Los militares son muy celosos en revelar información porque puede ser información de inteligencia importante para ellos.
Lo cierto es que el diario Intermedio, que tenía amplia circulación nacional en aquel entonces, era, podríamos decir, que un diario oficial en aquel momento de dictadura de Gustavo Rojas Pinilla en Colombia, publica un artículo hablando sobre extraños platillos voladores, es el término específico que utilizan, que habrían sido avistados precisamente esa noche del 7 de julio de 1956 en Aranda, Pasto, en donde literalmente se produce un estallido, surgen unos fragmentos, este señor de apellido Luna los recolecta, se los suministra a las autoridades y muestran un fragmento de ese informe, de ese Project 10.073, que haría parte de la inteligencia norteamericana. Ahora bien, yo he estado intentando realizar las pesquisas, buscar el documento en específico, no lo he podido hallar. Sin embargo, algunos ufólogos de este país, personas que han podido acceder a más información, me han comentado que esta división que habría redactado este informe, este Project 10.073, sería un equipo de investigadores norteamericanos relacionados con la base de Wright-Patterson, una de las más importantes en este tipo de investigaciones en los Estados Unidos, y se hace referencia a un militar, el coronel G.W. Crable. G.W. Crable sería el militar norteamericano que estuvo a cargo de la recopilación de estos extraños fragmentos de este objeto que se estrelló en Aranda, en Pasto, precisamente en el año 1956. Desde entonces, Carlos y espectadores, se ha especulado mucho al respecto, pero es una historia que sigue viva al día de hoy. Hay muchos lugareños, bueno, personas cuyos abuelos les comentaron que realmente en ese momento sí apareció gente muy extraña en el pueblo, gente claramente venida del extranjero. Les reitero, esta es una zona rural, una zona de campesinos. Aparecieron norteamericanos haciendo pesquisas precisamente tras ese incidente ocurrido en julio de 1956. ¿Cuánto tiempo transcurrió, si es que la crónica por ahí que tú tienes, la historia, fue que este señor Luna, bueno, se dio cuenta de el acontecimiento, va a el panteón, me dijiste, a recoger los Sí, pedazos, sí. los recoge, los lleva a la policía? ¿Cuánto tiempo transcurrió entre que los entrega a la policía y que se detectan la llegada de estos aparentemente gringos, ¿no? Militares norteamericanos. De acuerdo a los ufólogos, aproximadamente de 10 a 30 minutos. Era una persona que vivía relativamente cerca al panteón, le quedaba fácil desplazarse. Sin embargo, pues hay que entender un poco también el contexto de la época. Imagínate, gente campesina, gente Sí. con una vida muy sencilla, ve algo raro en el cielo, escucha un estruendo. La mayoría de personas del pueblo estaba muy asustada, no sabían qué ocurría, y este señor, la curiosidad lo vence, se desplaza hasta ahí, encuentra algunos extraños fragmentos. Hay algo dentro de la especulación, pero tú sabes que nosotros tratamos de ser muy precisos y no darle cabida a esto. También se comenta que el señor Luna pudo atestiguar algunos tripulantes, cuerpos que harían parte de ese artefacto muy extraño, sino que el señor Luna fue apartado en su momento por las autoridades colombianas, es decir, bloquearon el área, lo sacaron de ahí, le pidieron que les suministrara los fragmentos. Sin embargo, no he encontrado una evidencia puntual que pues referencie esto. Sin embargo, es una de las tantas historias, como bien sabrás, Carlos, muchas veces estos incidentes se llenan de algunos matices de leyenda. Lo cierto es que en Aranda, Pasto, el 7 de julio de 1956, sí cayó algo muy extraño del cielo, pero lo más particular fue la reacción de las autoridades locales y la intervención de militares norteamericanos. Eso era lo que me refería también, la intervención y la llegada de los norteamericanos. ¿Cuánto tiempo pasó para que llegaran los norteamericanos? De acuerdo a las informaciones, aproximadamente de 3 a 4 días. Las autoridades Ah, bien. locales cerraron el área.
Los norteamericanos llegaron tiempo después porque esta zona, incluso hasta el día de hoy, no es de fácil acceso dentro de la geografía colombiana. Llegaron unos días después, acordonan el pueblo, básicamente solicitan todos los fragmentos que fueron recolectados y se los llevan para Estados Unidos. ¿Y no han tratado ahí tus colegas colombianos de localizar a algunos de los parientes de este señor Luna, puesto que si es un pueblo, pues no debe de haber muchos habitantes, ¿no? Y sobre todo que si estamos considerando 1956, pues ya esa gente Sí, o ya se fue o ya es muy grande. sí. Sí, es cierto. Ya serían los descendientes, prácticamente personas de la tercera edad. Por lo pronto y de acuerdo a las pesquisas más recientes, al menos no se ha detectado un familiar directo del señor Luna. No se sabe si es porque esta familia está atemorizada, si es que no ha querido hablar al respecto, si es que es un hecho muy traumático o si realmente migraron a otra zona de Colombia, pero hasta el momento es uno de los grandes misterios abiertos aquí respecto a estrellamientos de ovni en Colombia. Y de aquel entonces existen, has encontrado referencias de la prensa que haya publicado la nota. Sí, el periódico El Intermedio, que a propósito te suministré una nota por interno, una nota de 1956. De hecho, pues voy a leer brevemente un fragmento de lo que dice esta nota. Dice, las leyendas modernas sobre la existencia de platillos voladores cobraron hoy gran actualidad. Ojo, esta es una nota de prensa del diario Intermedio de Colombia. Dice, en efecto, un señor de apellido Luna, quien prestó sus servicios en el cementerio de Nuestra Señora del Carmen, se presentó ayer en la emisora Ecos de Pasto, llevando extraños trozos metálicos, restos, al parecer, de un artefacto bélico. Las partículas fueron recogidas en el Campo Santo, ubicado en Aranda, a eso de las 8:30 de la noche, después de ser escuchadas 8 violentas y ensordecedoras explosiones, es decir, se oyeron varios estallidos de acuerdo a esta nota de prensa. Comentó el señor Luna que el espacio se cubrió con una especie nube de humo azul tan intensamente brillante que tuvo que aplicarse en los ojos un pañuelo húmedo. Los restos hallados por el señor Luna fueron entregados al SIC. El SIC era el Centro de Inteligencia, el Servicio de Inteligencia colombiano en aquel entonces. Se podría decir que el Servicio de Inteligencia al mando de este señor Gustavo Rojas Pinilla, quien era pues el gobernante de Colombia en aquel entonces, a fin de establecer su origen. Los pobladores de Aranda se hallan intrigados con el extraño suceso y esperan ansiosos conocer las causas del fenómeno. 1956, mediados de siglo, digamos que estábamos en plena Guerra Fría y lo extraño es sobre todo ese documento que, como te comentaba, ese Project 10.073 y también esa irrupción que de acuerdo a las personas del pueblo hicieron funcionarios militares y personal norteamericano en un pueblo al que normalmente, porque les reitero, es una zona muy alejada, rural, campestre, normalmente ni van turistas, aparecieron unos gringos precisamente esos días a recoger todos estos materiales. Muy interesante la nota, Alejandro. Y después de ese evento, ¿han tenido ustedes, me refiero con Colombia, país, alguno otro casos de estrellamiento? A ese nivel de estrellamiento no, pero sí algunos casos ovnis bastante llamativos. De hecho, uno que se me viene a la mente, y te reitero, no es estrellamiento, tiene que ver con Arcesio Bermúdez, un hombre quien falleció en extrañas circunstancias luego de acercarse a un objeto volador no identificado en 1969. Estamos hablando 13 años después de este suceso ocurrido en Aranda, pero estrellamientos en específico no. Me atrevería a decir que salvo el suceso de Arcesio Bermúdez y otros avistamientos, un estrellamiento en específico, al menos del revuelo que causó y que tiene esta nota de prensa que te comentaba el diario Intermedio en el 56, al menos no ha sido documentado oficialmente en este país.
Geográficamente me mencionaste que ese estrellamiento está en la frontera con Ecuador, Sí, muy cerca. lo que quiere decir que para que yo me sitúe y los demás que nos están siguiendo, está esa población hacia el sur de Colombia. Exactamente. Hacia el sur Y en esa del país. parte, el límite de la parte de Ecuador, ¿hay algo particular o en la misma Colombia en cuanto a cerros, en cuanto a quizás selvas o en cuanto a quizás algún resto arqueológico? ¿Hay algo en particular? Pues en específico en ese punto geográfico, no, pero sí con el paso de las décadas se ha reportado una interesante cantidad de avistamientos, no solamente en lugares cercanos, en municipios cercanos a Aranda, pero sí en esos puntos que colindan precisamente con esa frontera de Colombia, sí se han reportado avistamientos. Hay que tener en cuenta, tal y como decía Carlos, un punto geográfico al sur del país, relativamente cerca a Ecuador, yacimientos arqueológicos relevantes ahí, pues realmente no, salvo que muy cerca de esa zona o a unos kilómetros sí se reportó en su momento el hallazgo de caminos incas, es decir, caminos que alcanzaron a construir los incas en ese punto, casi llegando al sur de Colombia. Así que bastante interesante ese hallazgo al respecto. Pero otro tipo de vestigio arqueológico de relevancia, al menos hasta el momento, no ha sido reportado. También hay que entender que hay puntos de la geografía colombiana que no son de fácil acceso, que no todos han estado, digamos, cubiertos o descubiertos o estudiados en este caso por expertos para establecer si en este punto realmente hay algún hallazgo de estas características. Bien, Alejandro. Muchísimas gracias por habernos comentado ese caso, el Roswell colombiano. Esto, estoy a tus órdenes y bueno, simplemente agradecerte y también a las personas que nos están siguiendo los minutos por haber tenido la atención de seguirnos. Alejandro, ha sido un honor y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos, a ti, a todos los espectadores. Un abrazo enorme y muchísimas gracias por permitirme estar en este espacio. Hasta pronto, Alejandro. Hasta pronto, Carlos.